Bueno, lo investigaremos. a ver si me deja la Edad Media. Pues llamamos a continuación al estrado a Alberto Ruiz Verdejo Beato. Miren ustedes, para mí presentar a Alberto es profundamente emotivo y me siento muy orgullosa porque Alberto es otro de mis alumnos. Hay una película que no es muy buena pero que a mí me gusta, se llama Spy Game. Me gusta porque sale Robert Redford. También sale un señor que se llama Brad Pitt, pero Brad Pitt no le llega a Robert Redford ni a un pelito del flequillo. En esa película se dice una frase a la que yo le doy la vuelta. La frase es pobre del discípulo que no supere al maestro. Yo pienso que es al contrario, pobre del maestro al que no supere el discípulo. Y yo no soy una pobre maestra, yo soy una maestra muy afortunada porque en breve mis alumnos me superarán y con creces, porque a mí la vida me regala unos alumnos fantásticos. Alberto es graduado en Humanidades y doctorando del área de Historia Medieval de la Universidad Pablo de Olavide. De hecho, el lunes, parece que fue hace ya mucho tiempo, el lunes defendió su trabajo fin de máster y sacó la máxima nota, un 10. Su línea de investigación gira en torno a la historia de las cofradías, la historia de la Iglesia y la historia de las mentalidades. Y es autor de 3 capítulos en la obra que dirigí sobre 122 reglas de hermandades y cofradías andaluzas de los siglos XVI y XVII. Alberto ha estudiado los libros de hermanos de la cofradía de la Veracruz de Sevilla en el XVII. En estos siglos hacer demografía es muy complicado porque no hay padrones, no hay registros, pero nos quedan unas fuentes que no se han considerado demográficas y son eminentemente demográficas, como son los libros de hermanos. Pues él ha estudiado casi 4.000 hermanos y para este congreso ha hecho la selección de los hermanos vinculados al vino. Así que, sin más, os dejo con mi querido alumno Alberto Ruiz Verdejo Beato, que hoy nos acompaña también su madre. Yo a las madres de mis alumnos les tengo que pedir perdón porque yo les robo un poquito a sus hijos y me los hago un poquito míos también. Buenas tardes a todos. Quisiera empezar dando las gracias, por supuesto, a mi profesora y maestra Silvia, además de por la presentación, por haberme invitado a este congreso, por haber contado conmigo y sobre todo por el apoyo incondicional que siempre nos da a todos de forma sincera. Asimismo, me gustaría agradecer al resto de la organización y de la dirección de este congreso, a Manolo Barea y a la Asociación Jerezana de Amigos del Archivo, porque gracias a ellos hemos vivido unas jornadas bastante intensas e interesantes en las que yo personalmente, y espero que ustedes también, he aprendido mucho. Creo que no se ve la presentación. Ahora sí. Ahora. Perfecto. Como pueden observar, vamos a hablar del vino y sus hombres y concretamente vamos a centrarnos en el caso de los cofrades de la Hermandad de la Veracruz de Sevilla en el siglo XVII. Desde tiempos muy pretéritos, el cultivo de la vid ha sido, junto al del trigo, el olivo y la cebada, una de las bases de la cultura agraria mediterránea. Por ello, prácticamente todas las civilizaciones que han pasado por la península ibérica, que la han habitado, han sido conscientes del valor de este producto y lo han transmitido a las generaciones siguientes. Este es el motivo de que la presente comunicación gire en torno a un sector concreto de este grupo de trabajadores del vino en la ciudad de Sevilla. Bien, este capítulo ha sido ya abordado por la historiografía tradicional, por la historia, recurriendo a los registros del diezmo y a las ordenanzas municipales. Nosotros proponemos una fuente novedosa que creemos que puede aportar interesantes novedades y perspectivas novedosas. Nos referimos, como ha dicho la profesora Silvia, a los libros de hermanos y a todos los cofrades que estos comprendían. No obstante, debemos tener en cuenta que las cofradías son asociaciones de cristianos laicos en las que no tenían cabida colectivos como las minorías religiosas o los esclavos. Esta es la razón de que nuestros resultados no puedan aplicarse al total de la población de la época, si bien pueden aplicarse a un sector muy importante de la misma.
Nos centraremos, pues, en los libros de hermanos con los que la Hermandad de la Veracruz de Sevilla cuenta en su archivo histórico para el siglo XVII. Concretamente, los que abordan desde el periodo comprendido entre 1598 y 1626 y el periodo comprendido entre 1649 y 1726, aunque, como las fechas indican, hemos acotado entre 1601 y 1701. La Hermandad de la Veracruz se trata de una corporación de claros orígenes medievales, cuya regla más antigua data del año 1538. Residía en una de las capillas más ricas del antiguo convento de San Francisco de la ciudad de Sevilla, desaparecido por desgracia durante las desamortizaciones, y durante el periodo moderno fue una de las corporaciones más destacadas, congregando en su seno a las principales personalidades tanto de la jerarquía civil como de la jerarquía eclesiástica, así como constituyendo un ejemplo fundamental para otras corporaciones de la misma naturaleza que fueron surgiendo emulando sus reglas y sus estatutos durante todos estos años. Frente a la pujanza del siglo XVI, podemos decir que el siglo XVII es un periodo de decadencia, de receso económico, o eso es lo que hemos estudiado tradicionalmente en los libros de historia. El sector vinícola no fue menos y también sufrió este receso. Uno de los motivos por el que pudo darse esta condición fue el deterioro de la navegabilidad del río Guadalquivir. Esto hizo que poco a poco el comercio, el monopolio comercial que tenía Sevilla desde el descubrimiento de América e incluso desde mucho antes, fuera trasladándose a otros puntos de nuestra geografía. Prueba de ello es que durante el siglo XVIII la Casa de la Contratación pasa definitivamente de la ciudad de Sevilla a Cádiz, poniendo culmen a este proceso. A pesar de ello, durante la centuria del XVII hemos documentado en los libros de hermanos de la Veracruz a un grupo de 100 cofrades que seguían dedicándose en activo al vino en cualquiera de sus vertientes. Y es en ello en lo que vamos a centrarnos a continuación. Cabe destacar que no hemos documentado a ningún cofrade del vino entregado a actividades propias del sector primario, como pueden ser la siembra de la vid o la recolección de la uva. Esto nos lleva a pensar que dichos cofrades podían constituir un grupo de vecinos de Sevilla que no contaban con propiedades extraurbanas de labranza, o que al menos éstas no quedaron reflejadas en los libros de hermanos. También puede tratarse de ciudadanos de Sevilla que, aun contando con dichas propiedades, no tenían que desplazarse hasta ellas, ya que podían contar con personas que se ocupaban en su lugar de los trabajos agrarios. Por el contrario, el sector secundario comprende el 69% del total de los cofrades estudiados. Todos los cofrades del sector secundario se dedicaban de una forma u de otra a la elaboración de recipientes para el almacenamiento y la venta del vino, la comercialización y su posterior traslado. Dentro del sector secundario hemos documentado varios subsectores. El primero y más importante era el sector de la madera, que comprendía el 80% del total de los cofrades estudiados. Este estaba representado fundamentalmente por toneleros y por barrileros. Aparecía seguido del sector de la piel, que representaba el 16% de los cofrades estudiados y que estaba constituido en su totalidad por odreros. Finalmente encontramos una pequeña representación del 4% del sector de la cerámica, encabezado por botijeros y por tinajeros. Una vez estaba almacenada esta mercancía dentro de los odres, de los botijos, de los barriles, esta podía ser comercializada por parte de los trabajadores del sector terciario, el cual comprendía al 31% de los cofrades que hemos estudiado. Destacaremos en primer lugar los agentes económicos, los cuales suponían el 81% de los cofrades del sector terciario. Estaban representados fundamentalmente por mercaderes y por tratantes.
Aunque también hemos encontrado una representación bastante curiosa, aunque un poco escasa, pero bueno, nos ha llamado la atención, de corredores de vino. Estos proporcionaban la mercancía a dichos mercaderes y a dichos tratantes y se encargaban de elaborar los seguros marítimos, por si la travesía se iba a pique, pues que las personas que habían invertido en la mercancía no sufrieran las pérdidas con tanta severidad. Los corredores de vinos constituyen un subgrupo dentro de los corredores de lonja, los cuales se agrupaban en torno a una universidad y constituían un puesto público, un cargo público que era vendido por el Cabildo Civil. Por ello, intuimos que debieron ser personas con un poder económico considerable, además de cumplir una serie de requisitos que se les exigían mínimamente, como puede ser el ser sevillano, o sea, naturales de Sevilla, estar bautizados, ser hombres, por supuesto, ser cristianos, como decimos, estar bautizados, no haber realizado trabajos manuales y contar con por lo menos 6 testigos que probaran todo lo anterior, casi nada. Asimismo, hemos documentado a un beneficiador de vinos que velaba por mantener la calidad del producto para que no se devaluara su precio y para que el mercado siguiera siendo rentable. Por otra parte, tenemos al sector de los servicios, que representaba el 19% del total de cofrades estudiados. Por una parte, tenemos los servicios de restauración y hospedaje, entre los que observamos a mesoneros y taberneros, y los servicios de carga y transporte. Hemos documentado a un arriero que residía en la odrería de Sevilla y que probablemente se encargara de acarrear estos odres que aquí se fabricaban. Las profesiones son las que nos han permitido elegir a estos cofrades frente al total de 4.000 cofrades que hemos documentado para el trabajo de fin de máster. Pero los libros de hermanos nos ofrecen otras informaciones que son muy útiles a la hora de dar profundidad a estos individuos, como pueden ser el nombre, el año de entrada, su tipología como cofrade o su lugar de residencia dentro de la ciudad de Sevilla. Nos centraremos, pues, ahora en la entrada en la cofradía. Este gráfico representa la evolución de las entradas de los cofrades del vino en la cofradía durante el siglo XVII. Apreciamos un importante crecimiento durante la primera década de la centuria, que bien pudo responder al sínodo de 1604, a sus efectos sobre las cofradías y al ingente fenómeno cofrade que se estaba gestando en este periodo. No obstante, el crecimiento se frena a principios de la década de los 20 y comienza a decaer levemente hasta la década de los 30 y los 40, donde, como pueden observar, la caída es bastante pronunciada. Nosotros hemos interpretado esta brusca caída con la pérdida del libro de hermanos que cubría el periodo entre 1626 y 1649. Aunque poseemos los índices, esto no nos dice los años de entrada, por tanto no hemos podido reflejarlo en este apartado. Lo que sí está claro es que en el año 1649 el nivel de las entradas debió tocar uno de los puntos más bajos dentro de la evolución del siglo, ya que la peste azotó a la ciudad de Sevilla durante varios meses de una forma muy agresiva. De hecho, se perdió casi la mitad de la población sevillana del momento. Lo que está claro es que a partir de mediados de siglo, el número de cofrades del vino que entran en la cofradía disminuye gradualmente hasta 1677, fecha a partir de la cual no hemos documentado a ningún nuevo cofrade del vino. Como en el resto de cofradías penitenciales, los cofrades de la Veracruz de Sevilla se dividían en cofrades de sangre, que compartían el sufrimiento de Cristo durante la pasión en la procesión de disciplina mediante la autoflagelación, y en cofrades de luz, que acompañaban a sus titulares con candelas y luminarias y lavaban las heridas de los disciplinantes con vino tras la procesión. No obstante, eran los cofrades de sangre los que dotaban a la corporación de esta naturaleza eminentemente penitencial. Por ello, la regla se encargó desde los inicios de la cofradía de que uno de sus capítulos reflejara la necesidad
de que el número de cofrades de luz no superara la cuarta parte del número de cofrades de sangre. Asimismo, las cuotas de entrada de los cofrades de luz eran mucho más altas que las de sangre. Sin embargo, como pueden ver, solo el 34% de los cofrades eran de sangre frente al 64% de los cofrades que eran de luz, lo que demuestra una marcada pérdida de la disciplina durante el siglo XVII, una evolución de las mentalidades y lo que adelanta la pérdida definitiva que se daría en el siglo XVIII. Los desórdenes en la disciplina y la proliferación de alquilados hizo que la jerarquía eclesiástica interviniera, y una de las principales consecuencias fue la prohibición de que las mujeres ejercieran la disciplina. Esto la relegó a un segundo plano del que todavía luchan por salir, y desgraciadamente no se refleja en nuestra documentación, ya que los libros de hermanas con los que contamos para el siglo XVII en la Veracruz se han perdido en su totalidad y solo contamos con un par de referencias indirectas. La onomástica es la disciplina que estudia los nombres de las personas, los nombres propios. Pero estos nombres también nos permiten conocer las devociones que dichas personas tenían. Durante el siglo XVII apreciamos entre los cofrades del vino y entre los cofrades en general una clara continuidad de la regularidad onomástica propia de la Edad Media. En este gráfico se reflejan los principales nombres que hemos documentado, han sido muchos más, pero hemos tenido que resumir, y por ello solo nos detendremos en los tres nombres principales, para no excedernos del tiempo marcado. Como pueden observar, el 21% de los cofrades recibían el nombre de Juan. Este santo, cuya festividad se celebra el 24 de junio, era uno de los principales dentro del calendario devocional sevillano. Prueba de ello son las grandes fiestas que se hacían en su honor, como prueban las crónicas. Además, el santo era titular de una parroquia cercana al barrio de la Feria titulada San Juan de la Palma. La iglesia sigue en pie, solo que ya no es parroquia. El 12% de los cofrades recibían el nombre de Francisco. Esto lo podemos explicar por dos vertientes diferentes. Por una parte, la orden franciscana estaba presente en la Edad Moderna en las principales ciudades europeas y fue una de las principales impulsoras de la devotio moderna, que estaba constituida fundamentalmente por el culto al Santísimo Sacramento y por el culto a la Pasión de Cristo. Además, la cofradía, como ya hemos apuntado, residía en el convento de San Francisco de Sevilla. Por ello, la mayor parte de sus cofrades debieron habitar en el entorno de este convento. Esto explica, dada la cercanía, la fuerte presencia del nombre y de la devoción al santo. Finalmente, hablaremos del nombre de Pedro, que era portado por un 8% de los cofrades de la Veracruz. Solo durante la Edad Media era un nombre de amplia tradición, pero se vio fortalecido en este periodo por el auge que tomó el papado y sobre todo por la construcción de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Finalmente abordaremos las localizaciones. Solo hemos documentado la localización dentro de la ciudad, en lugar de residencia, de 7 cofrades del vino, dato que no nos parece suficiente para sacar conclusiones, pero sí nos parece bastante interesante de subrayar en esta comunicación. La zona del vino, la zona tradicional en la que se agruparon los trabajadores del vino de Sevilla desde el siglo XVI fue la vinería, que se ubicaba dentro de la collación de San Ildefonso, concretamente sobre lo que hoy es la calle Sales y Ferre. Esta, junto a la calle de los Odreros, actual calle Boteros, constituía la odrería. Está representada en el plano que están viendo en la pantalla. No obstante, dentro de la vinería solo hemos documentado a un odrero de profesión confirmada y a un mesonero que residía en la cercana calle de San Leandro. También en el centro, en la collación del Salvador, hemos documentado a 2 mercaderes del vino que residían en la calle de la Carpintería, actual calle Cuna. Esta zona se hallaba a medio camino entre la vinería que acabamos de comentar y entre los mercados de la Plaza de la Alfalfa y de la Plaza de San Francisco, donde se producía el abastecimiento de las collaciones más pujantes de la ciudad.
Por ello, intuimos que pudieron tratarse de intermediarios entre ambas zonas. El resto de los cofrades del vino que hemos documentado se concentraban en los márgenes del río. La presencia del puerto y el continuo trasiego de personas y mercancías de esta zona explican su presencia allí. Por una parte, cerca de los límites de la collación de Santa María la Mayor, hemos documentado a un tratante en vino que residía en la Pajería, lo que hoy sería la Plaza del Morviedro y la calle Zaragoza, y a un tabernero que se ubicaba en el Hierro Viejo o Calles de las Vírgenes, muy cerca de la actual calle Trajano. En la orilla contraria, en el arrabal de Triana, hemos registrado también a otro tratante en vino que residía en la calle de San Juan, actual calle Evangelista. Este, además de dedicarse al comercio indiano del vino, pudo dedicarse a la distribución de la mercancía entre los vecinos de Triana, ya que como su única comunicación con el casco histórico era el puente de barca, tenían el acceso al centro algo más complicado que los vecinos de Intramuros. Todo ello nos ha llevado a las siguientes conclusiones. El notable número de cofrades que durante el siglo XVII siguió dedicándose al sector del vino nos permite confirmar la pervivencia de dicho sector en la capital hispalense a pesar del receso que experimentó. Por tanto, la fuga de la industria, de la protoindustria vinera a otras regiones como la de Jerez de la Frontera o el puerto de Santa María, donde la tradición vinera ya venía de lejos, como hemos visto en estos días, debió ser un proceso lento y gradual que para nada borró la cultura del vino de la capital hispalense, de Sevilla. Dentro del grupo apreciamos un predominio de trabajadores del sector secundario, seguido muy de cerca por trabajadores del sector terciario. Ambos sectores combinaron sus esfuerzos para la producción y para la comercialización del vino. En contraposición, no hemos documentado a ningún representante del sector primario. Por ello, podemos decir que los cofrades del vino de la Veracruz representaban las tendencias sociales y económicas de la sociedad sevillana del siglo XVII. Los hombres del vino debieron ser, por tanto, personas bien situadas económicamente, ya que las ganancias de una mercancía tan preciada no debieron ser discretas. Producían y vendían productos altamente codiciados, sobre todo mercaderes y tratantes. La prueba fundamental de su destacado papel social es que la corona recurría a ellos cuando tenía algún tipo de dificultad económica para que les otorgara algún préstamo o alguna ayuda monetaria que le permitiera sacar adelante la situación. De este modo podemos calificar a este sector de los trabajadores del vino como una importante pieza dentro del engranaje social. El escaso número de cofrades que hemos documentado dentro de la zona tradicional del vino, dentro de la vinería, no nos permite confirmar el traslado del sector del vino a otras zonas de la ciudad, sobre todo si tenemos en cuenta el escaso número de localizaciones registradas. Además, como ya hemos apuntado, la cofradía tenía sede en Santa María la Mayor. Por tanto, sus cofrades debieron hacer vida en este entorno. Si queremos tener noticia de otros cofrades del vino, de un número más grande de cofrades del vino cercano a la vinería y a la collación de San Ildefonso, creemos que debemos acercarnos a los archivos históricos de otras corporaciones más cercanas a esta collación. De una forma o de otra, no encontramos evidencias claras para hablar de la existencia de un gremio como tal dedicado al vino en la ciudad de Sevilla. Más bien podemos hablar de un conjunto de gremios menores y más especializados que cooperaban y trabajaron en común para alcanzar un fin común, valga la redundancia. En conclusión, creemos que el siglo XVII fue para el sector vinícola un periodo de transición y de adaptación en el que tuvo que hacer frente a las dificultades y adaptarse a las exigencias de la centuria. Esto le permitió destacar sobre otros sectores que siguieron anclados en la rígida tradición gremial. Por ello, aún a día de hoy podemos hablar del sector de la vinería como uno de los más pujantes de nuestra economía. Y por ello estamos hoy aquí. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado.